días con todos nuestros oyentes de Radio Sol. En este momento vamos a conversar un poco más con el profesor Luis Chaiña, quien el día de hoy nos va a hablar un poco más sobre la derogatoria de la ley 32.242, que el día de hoy él es secretario regional del SUTEP. Señor Luis, bienvenido a Radio Sol. Por favor, indícanos un poco más de qué trata esta derogatoria de la ley 32.242. Sí, ante todo, buenos días, mi estimada Medali. Saludar a tus seguidores en estos momentos de las redes sociales, así como también saludar a Radio Sol por permitirnos expresarnos en este espacio que nos brindas. Nosotros como SUTEP ponemos de conocimiento al magisterio que se ha aprobado la ley 32.242 el 11 de enero por parte del Congreso de la República. Nosotros estamos exigiendo que esta ley, la 32.242, que busca la destitución de un director, de un maestro, de un auxiliar o de un personal administrativo de la educación, sea derogada. ¿Por qué? Porque esta ley busca la destitución automática de un trabajador de la educación cuando esté sancionado en primera instancia. Nosotros como SUTEP consideramos que esto es perjudicial para el magisterio, que esta ley, la 32.242, es inconstitucional debido a que vulnera a que un trabajador de la educación, sea director, sea maestro, sea auxiliar o sea personal administrativo, pueda, asumiendo su derecho a la defensa legal, apelar a las otras instancias superiores. Como bien sabemos nosotros, todos los ciudadanos, incluidos los trabajadores de la educación, sabemos que frente a una sanción en primera instancia, tenemos el derecho a la apelación en las instancias superiores. Y si en las instancias superiores se absuelve nuestra sanción y se demuestra nuestra inocencia, nosotros tenemos el derecho a ser reincorporados dentro de lo que viene a ser la ley de la carrera pública magisterial. Pero esta ley 32.242, que modifica la ley y el reglamento del artículo 49 de la ley 29.944, especifica el impedimento de un trabajador de la educación cuando esté sancionado en primera instancia. A lo cual nosotros como sindicato estamos exigiendo la derogatoria de la ley 32.242 porque vulnera los derechos del magisterio, vulnera los derechos de los trabajadores de la educación. No se respeta el derecho a la defensa legal en las instancias superiores. Asimismo, también esta destitución automática contraviene lo que dice la Constitución Política del Perú, mi estimada Medali. Claro, ahora con esta nueva, ¿hace cuánto tiempo se ha instaurado esta ley? Esta ley se ha instaurado recién el 11 de enero. Nosotros consideramos que esta ley es atentatoria contra los derechos de los trabajadores de la educación. Reitero, sea el director, sea un maestro, sea auxiliar de educación o sea personal administrativo. Ocurre muchas veces que muchos de los trabajadores de la educación son denunciados malintencionadamente, sin evidencias, sin pruebas. Y producto de esto, muchas veces estas denuncias no prosperan. Pero, ¿qué ocurre cuando una denuncia prospera y en una primera instancia se sanciona a un trabajador de la educación? Tenemos el derecho, reitero, como lo dice el marco normativo legal vigente, de asumir nuestra defensa en las instancias superiores, en las cuales muchas veces también se da la absolución de las sanciones que nos puedan dar. Pero esta ley impide que una vez que tu sanción sea absuelta producto de que el Poder Judicial falla a favor de uno, con la absolución de la sanción, no nos permite reincorporarnos a la carrera pública magisterial porque ya hay el impedimento legal de haber sido sancionado en primera instancia con destitución automática. Nosotros consideramos que hay un trasfondo detrás de todo esto.
puesto que en el presente año nosotros vamos a seguir exigiendo las mejoras salariales para el magisterio, la mejora de la educación pública. Y no puede ser que en ese sentido se busque criminalizar al magisterio con esta ley que nosotros consideramos es arbitraria. Asimismo, también nosotros en ese sentido es hora ya de exigir que haya una defensoría del maestro y del auxiliar. No puede ser que un maestro o que un auxiliar muchas veces es denunciado malintencionadamente. Se le hace una separación preventiva hasta que demuestra su inocencia, pero ya su honra es mancillada, su honra es manchada. Y muchas veces todos los costos que implica esto los tiene que asumir el maestro producto de las denuncias malintencionadas. Debe ya de darse la creación de la defensoría del docente y del auxiliar, así como por ejemplo lo tienen las instituciones policiales. Las instituciones policiales tienen una defensoría de la policía. ¿Por qué los maestros también no podríamos tener una defensoría que defienda nuestros derechos frente a hechos arbitrarios, como es el de la presente ley? Como sindicato nosotros, el 30 de enero, en la capital de la República, el SUTEP, desde su Girón, desde su local en el Girón Camaná, se estará movilizándose hacia el Ministerio de Educación para presentar nuestro pliego de reclamos. Pliego de reclamos que está considerando mejoras salariales, pliego de reclamos que está exigiendo que se cumpla con los compromisos asumidos por el Ministerio de Educación, pliego de reclamos que también está integrando el tema de la deuda social para nuestros maestros cesantes y jubilados, para que se dé una cifra mayor a los 200 millones de soles que se les está otorgando cada año. Nosotros estamos diciendo que sea 1.500 millones de soles para atender la totalidad de la deuda social pendiente con el magisterio. Asimismo también estamos exigiendo que se asigne el mayor presupuesto para el sector educación, ya que en marzo inician las clases y muchas veces las brechas educativas no son atendidas por el Estado. Tenemos instituciones educativas a nivel nacional que no tienen muchos servicios básicos, como son agua, luz, desagüe, electricidad. Instituciones educativas que no cuentan con conectividad. Instituciones educativas que producto de la inclemencia del tiempo tienen que ser refaccionadas o tienen que ser reconstruidas, y entre otros puntos. Entonces nosotros desde este espacio y a nivel nacional también, yo le he expresado, nuestro secretario nacional Lucio Castro, exigimos la derogatoria de la ley 32.242, en la cual se busca destituir a un trabajador de la educación por ser sancionado en primera instancia. ¿Por qué estamos exigiendo la derogatoria? Porque esta ley es anticonstitucional, prohíbe el derecho, impide que el maestro se reincorpore a la carrera pública magisterial cuando apela en las instancias superiores para que se absuelva su sanción y pueda demostrar su inocencia. Eso lo puede hacer cualquier ciudadano, reitero. Así también estamos exigiendo, y es hora, estimados colegas, de la creación de una defensoría del maestro y del auxiliar frente a las denuncias malintencionadas que hay. Tenemos derechos, nuestros estudiantes tienen derechos, pero los maestros y auxiliares también tenemos derechos. Siempre hemos sido nosotros equitativos. Decimos otros que deben estar por delante los derechos de los estudiantes, pero también debe haber un equilibrio con los derechos de los trabajadores de la educación. No puede ser que uno esté por encima del otro, sino que debe haber un equilibrio, y en ese sentido estamos pidiendo nosotros derogatoria de la ley 32.242, mi estimada Medali. Claro, ahora ustedes nuevamente me pueden repetir qué día van a estar viajando para Lima y cuántos representantes de Moquegua van a estar acompañándolo a usted. Bueno, nosotros como siempre, orgánicos e institucionales, vamos a sostener una reunión a nivel nacional con la directiva nacional del SUTEP para poder nosotros coordinar las acciones organizadas frente a este atropello por parte de esta ley que se ha promulgado recientemente el 11 de enero por parte del Congreso de la República. Le pedimos nosotros al Poder Ejecutivo que observe la ley 32.242. El Ejecutivo tiene sus asesores legales y esta ley tiene que ser derogada inmediatamente porque vulnera los derechos de los trabajadores de la educación. Nosotros, en coordinación con esta directiva nacional, producto de las asambleas que vamos a sostener,
nos estaremos dirigiendo en una fecha determinada para estar el 30 de enero en la capital de la República, movilizarnos al Ministerio de Educación, presentar nuestro pliego de reclamos tal como lo mandata la ley, de acuerdo a la negociación colectiva que tiene el SUTEP con el Ministerio de Educación, mi estimada Medalia. Algo que desea agregar en la parte final, ya que ustedes están implementando esta medida de lucha debido a esta aparición, bueno, a esta creación de esta nueva ley, y pues bueno, que también va a perjudicar a los docentes. Así es, estimados colegas, nosotros vamos a estar informando al magisterio todo lo relacionado con esta ley atentatoria contra el magisterio, que busca la destitución automática contra los trabajadores de la educación. Ya lo hemos manifestado, consideramos que es una ley reiterativa, es una ley inconstitucional, es una ley lesiva contra el magisterio. Todos tenemos derecho a algo que se llama el debido proceso. También tenemos derecho a la apelación en las instancias superiores, tal como lo manda el marco normativo legal vigente y como lo establece la Constitución Política del Perú. En ese sentido, vamos a asumir la defensa del magisterio, exigiendo la derogatoria de esta ley de destitución automática que contraviene lo que establecen las leyes, que contraviene lo que dice también los artículos respectivos de la Constitución Política del Perú, mi estimada Medalia. Bien, entonces de esta manera hemos conversado nosotros un poco más con el profesor Luis Chaiña, quien es secretario regional del SUTEP, y nos ha informado sobre estas medidas, ¿no?, que ha aparecido, que es la derogatoria de esta ley, que incluso impide a todos los docentes o al personal que trabaja en todo este rubro, también que vuelve a ejercer nuevamente, una vez pasada la primera instancia, nuevamente lo que es su profesión, que es asumir nuevamente en un pliego educativo. Y asimismo, bueno, también están pidiendo la derogatoria de la ley 32.242 y ellos van a estar viajando prontamente a Lima. Nosotros vamos a volver con mayor información. Somos Radio Sol 94.5.